Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Néstor Lozada de la carrera de Ingeniería de Software. El día de hoy les voy a presentar cómo realizar un proyecto tanto frontend como backend utilizando la tecnología de React y a su par como backend Node.js. Para iniciar lo que se hizo en este punto fue generar dos tablas. Básicamente lo que hace este programa es realizar una búsqueda entre los clientes verificar sus montos totales entre sus contratos. Para conseguir esto, en el lado del backend o servidor, se hizo uso del lenguaje JavaScript y en su defecto Node.js. Como punto de partida se debería tomar en cuenta las instalaciones. Para esto tenemos lo que son las diferentes instalaciones como vendría a ser Cores, .NET, Express, Mongo C y Morgan, las cuales nos facilitarán en gran medida para poder realizar las comunicaciones entre el back y el front-end. Eh, Dentro de la database o de la referencia, la base de datos, hay que tener en cuenta que si se requiere, en este caso es como se utilizó MongoDB como base de datos, se va a utilizar la dirección que nos otorga el mismo MongoDB, y en su defecto para realizar el deployment se utiliza lo que es el proceso de nb.mongocollection. Lo que hace esto es buscar un dato en específico dentro del deploy para poder recolectar su dirección URL. De igual manera, esto tenemos como consultas que ya se realizó. Este es un mensaje que se indica que la base de datos ya ha sido conectada correctamente. De igual manera, tenemos lo que es el index, que se dividiría en tres partes en este caso. Tenemos la primera parte, que es el puerto, la definición del puerto como tal. En este punto lo que le decimos al JavaScript es que si en caso de que el puerto 3000 se encuentra ocupado, vamos a tener que requerir un puerto adicional, lo cual se puede evidenciar aquí. Estamos utilizando el 3001 y eso que yo referencié inicialmente el 3000. Eh, ya, tenemos igual los middlewares que vienen a ser desencriptadores, por decirlo de alguna manera. Tenemos las rutas de las peticiones para generar con los Postman o en su defecto Thunder Client, que vendría a ser la extensión de Visual. Eh, Dentro de la configuración de las rutas tenemos lo que son los métodos tipo get y tipo post. Para este proyecto, para este minicore, lo único que se realizó fueron rutas de tipo get y tipo post. También se puede generar rutas tipo para poder hacer los update y para poder hacer los deletes. Algo a tomar en cuenta, y claro, cabe recalcar que dentro de cada una de las rutas, al utilizar esta sintaxis, se va a poner después de lo que indiquemos dentro del index. Es decir, para poder acceder a los contratos filtrados, vamos a tener que acceder primero a los contratos y después a contratos filtrados, tal cual como indica aquí en este punto get. Para poder realizar el filtrado de datos como se muestra en el ejemplo, que vendría a ser esto, se utilizó un método get directamente, para el cual, gracias a que utilizamos MongoDB, se puede utilizar uno de los criterios de MongoDB mismo, que vendría a ser lookup, o en su defecto, en una base de datos relacional un sería sería un inner join. Se genera una constante de resultados donde se va a recolectar tanto el nombre del cliente, el total de contratos y el monto generado. Claro, aquí se hace también un for each con el fin de recorrer cada cliente y, y juntarlos, cada cliente juntado con los contratos y comparar sus fechas para poner sus rangos de fechas como tal. Es recomendable realizar todo esto dentro del backend, puesto que de esta manera se tendrá un mejor control que si lo haríamos dentro de un frontend. Así como también este código, siendo JavaScript o en su defecto también se podría utilizar en TypeScript, puede ser utilizado con una mayor facilidad.
De igual manera tenemos lo que son los models dentro de la carpeta de servidores, la cual básicamente nos está creando los esquemas que referencian a MongoDB como tal. En este punto tenemos dos diferentes esquemas, que vendría a ser clientes, donde se guardan todos los clientes, y también tendríamos lo que es el contracts en este caso, que vendría a ser acá. Básicamente aquí lo que hacemos es llamar a MongoC y también llamar a algún objeto de MongoC, que en este caso son los esquemas, crear un referenciador para el esquema, los datos que va a contener este esquema de tipo JSON y un nombre para la tabla como tal. En este caso, como pues se puede ver, es contract, y acá igual se llama contracts. De ahí exportar, claro, exportar el módulo de esquemas para poder usar en las demás partes. Dentro del index, de aquí solo tenemos un buscador automático del puerto. Y claro, o sea, ahí avisa que el puerto se ejecutó en tal lugar. ¿Cómo se puede evidenciar aquí? Server on port 3000 en este caso. Ya. Eso sería todo en cuanto al backend. Alguna configuración adicional que tal vez me olvidé de mencionar es de realizar lo que es tanto el def como el start. Por lo general, dentro de los scripts del package.json no suele venir el start y el def. Eh, Se va a utilizar lo que es start para poder inicializar de manera normal, y el def, que es básicamente, o sea, aquí estamos referenciando al index, que vendría a ser este index.js, y aquí estaríamos referenciando a todo la ejecución completa. Ambos tienen que ir de tal manera que sean complementarios entre sí. Dentro del, bueno, eso creo que sería todo en cuanto al frontend. En cuanto al backend, tenemos lo que es sí, tenemos un dominio aquí, ya. Tenemos lo que es el app.js, el cual básicamente la única función la cual estamos dando dentro de nuestro aplicativo es que llama a contract filter. ¿Dónde está contract filter? Se preguntará. Eso debe estar dentro de components. Como pueden ver, está aquí, contract filter. Ya, antes de llegar a este punto, cabe resaltar que para poder generar las conexiones tanto en el backend como en el frontend, se puede recurrir a dos instancias. En su defecto puede ser Axios, la cual se vería reflejada de la siguiente manera: se crea una constante, se referencia a Axios, se crea y se crea la URL base. Em, y en su defecto también podemos utilizar lo que es Fetch API, que esto es básicamente de React. Lo que hace esto es exportar la función, agarrar el URL, el método y el cuerpo del buscador. En este caso lo definimos como indefinido para que no cause problemas a largo plazo. Lo que hacemos es llamar al- a la, a la dirección de donde se encuentre deployado tanto el backend, tanto en el localhost o en un deployado. Por eso se utiliza de esta manera. Aquí lo que estamos diciendo es básicamente si es que hay un puerto habilitado dentro de un deployado de backend, vamos a ocupar ese. Caso contrario, si se está realizando en un localhost, vamos a utilizar el puerto 3000. Em, ya, eso sería todo en cuanto a la conexión. De ahí en cuanto a al constructor de las vistas como tal, no se hizo tanto hincapié en eso y por lo tanto es algo sencillo lo que se realizó. Se crea una función con el fin de declarar el primer estado, la fecha primera y la fecha final, al igual que los contratos como tal. El use state, por lo general, es recomendable que, o sea, por AB motivo siempre suele haber algún tipo de error y es recomendable marcarlos como arrays vacíos al iniciar. Aquí estamos llamando a la función fetchDatas, la cual vamos a verificar si es que están vacías tanto el inicio como el fin, o sea, simplemente no va a hacer nada. En caso contrario, va a realizar va a hacer todo el get, direccionándose hacia el fetch API.
Eh, Aquí se hace lo que es la construcción se hace la construcción de la vista como tal, lo que el usuario puede ver al final. Básicamente lo que se hace aquí es lo que se hizo, mejor dicho, es darle un nombre a la clase, darle, que bueno, claro, es un formato, es un form, mejor dicho, un formulario, un label que indica la primera, que ingrese em, la primera fecha y la segunda fecha. Ya, esto es y de aquí se hace al ladito, básicamente, un tipo date, un input tipo date, la cual despliega un calendario, como se puede ver de esta manera, como tal. Y también se hace, cuando hace el cambio, cuando realiza el cambio, esto significa el on change, se va a agarrar el valor, va a agarrar el valor y va a mandar al start date para hacer las comparaciones. Lo mismo ocurre en la parte del segundo dato. Y para poder generar la lista como tal, lo que se usa es para poder generar este apartado de acá, lo que estamos utilizando es contract list básicamente, donde lo único que hacemos es en esta parte que vendría a ser la importante desde table, justo esto, es buscar como tal, bueno, esto no importaría aquí, justo en el T-Body, lo que hacemos es mapear los contratos y de eso sacamos el cliente y el monto total. De igual manera se podrían ingresar muchos más valores en esta parte. Claro, también se hace la exportación con el fin de poder llamar en este apartado de acá, que vendría a ser el siguiente div, el cual estamos llamando a la contratilista, al objeto contratos y al construidor. Listo. Bueno, eso sería todo en cuanto al localhost y em, en cuanto al deploy, lo que se hizo fueron diferentes cosas. Utilizamos render para deployar tanto el frontend como el backend, o sea, Node.js y React. Para realizar el backend o el Node.js se utiliza el web service. Y aquí algo que cabe resaltar es que para que nuestra función de agarrar la información que teníamos acá funcione dentro del deploy, tendremos que venir a environment y generar aquí esta key, la cual va a hacer referencia a nuestra base de datos, de cual en este caso yo lo deployé en MongoDB mismo como tal. Y claro, eso es un punto bastante importante a recalcar. Y en cuanto al backend, lo único que se debe hacer es generar un sitio estático, digo al frontend, perdón, se debería generar un tipo estático y no habría mucho inconveniente en eso. Aquí se puede ver el deployado. Sí, el deployado. Actualmente el deploy no cuenta con ningún dato, así que no debería. Ok, pues sí ha tenido datos. Ah, sí. Ah, no, se deployó con los mismos datos. Ok. Entonces eso. Mm, Se generó con todos los datos deployé con todos los datos de la base de datos de MongoDB como tal. Y por eso tendríamos el mismo tanto en el minicore, from render, ni sé qué tanto, y como en el localhost como tal. Estamos hablando de que es la misma información, así que no habría ningún inconveniente en ninguna de las dos partes. Como se puede ver, el filtro es totalmente funcional. En caso de que yo quiera cambiar este filtro de aquí, eh, igual como tengo fechas bastante amplias, no me va a dejar, no me va a permitir. Listo, bueno, esto sería todo en cuanto a la presentación del backend y frontend y el deployment tanto de React como Node.js. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.